Como les decía, hoy quiero seguir con este tema de hacer covers, ¿no? Así como se hacen de canciones viejas, lo hacemos nosotros de sermones que hace muchísimos, pero muchísimos años se han predicado, que han transformado la vida de tantas personas y que se han vuelto a predicar, y obviamente hacemos como una renovación de esos sermones. Uno necesita poder volver a contextualizar esos sermones que fueron predicados a una sociedad que era muy distinta a la que hoy tenemos. Una sociedad que tenía otros intereses y que tenía también otras necesidades. Entonces, hoy necesitamos adaptar este sermón, pero los conceptos radicales de cada sermón son para todos los tiempos, porque el hombre siempre ha necesitado las mismas cosas. Pueden estar adornadas de otra manera, pero siempre son las mismas cosas. Y hoy quiero predicarles acerca de un covers que le puse como nombre La alegría de ser hallado, pero que originalmente, cuando Arthur Pink la predicó allá por el principio del siglo XX, él nació en el año 1886, y permaneció durante 30 años en la misma iglesia predicando. Él le había puesto Perdido y Encontrado. Y tiene que ver con un texto muy, pero muy largo, pero que toma nada más que los conceptos principales. ¿Por qué? Porque son textos muy conocidos, que está todo en Lucas 15. En Lucas 15 está, ¿no?, la moneda perdida, el hijo pródigo, la oveja perdida, esos sermones, esas palabras que son muy, pero muy conocidas, que todos la conocemos. Seamos evangélicos o no seamos evangélicos, hayamos ido a la iglesia católica o no, todos oímos hablar de la oveja perdida, de la moneda perdida y de la parábola del hijo pródigo. Y el texto obviamente es Lucas 15. Vamos a leer nada más que los 3 primeros versículos, porque lo que quiero hacer es ponerlos en contexto de por qué Jesús habla de estas 3 parábolas. Dice así el versículo 1 del capítulo 15 de Lucas. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces contó esta parábola. Y ahí empieza a contar las 3 parábolas, la de la moneda perdida primero, la del hijo perdido, perdón, la de la oveja perdida, la de la moneda perdida y la del hijo pródigo. Lo cuenta en tres partes. Y si uno mira el texto de Pink, ¿no?, como les dije, las prédicas se escribían en ese momento. No es como ahora que yo acá tengo una serie de apuntes nada más, sino que se escribían, y el pastor se paraba y se leía, ¿no? Eran 15 hojas más o menos de texto que se leían, porque es más o menos lo que uno predica. Si yo transcribo la prédica, son más o menos entre unas 12, 13, 15 páginas, dependiendo si hay muchos textos bíblicos o no. Pero si uno lo lee, lo que más se va a dar cuenta es que el punto está puesto sobre la condición humana, sobre en qué condición está nuestra vida y la gracia divina. Esto que está tan dejado de lado, que es la gracia, ¿no? Hoy todo es meritocracia. Todo es por mérito, todo es porque el que no tiene es porque no quiere. Y todo es por mérito. Todo es por mérito. Todo es mérito y orgullo. Todo es yo tengo porque no sabes, ¿no? Yo laburé, porque todo es por esfuerzo propio. Y la gracia nos dice exactamente lo contrario. Que nada de lo que tenemos es producto de nuestro propio esfuerzo, sino que es por la gracia soberana del Señor. Por la gracia soberana de Dios, que nos permite desarrollarnos y que nuestro esfuerzo tenga fruto. Porque acá no quitamos el esfuerzo humano. El humano pone de su voluntad, pone de su esfuerzo, pone sus ganas, pone sus días, pone su tiempo, pone todas esas cosas. Y si lo rinde frente a Dios y si los pone en manos de la gracia de Dios, eso fructifica. Pero cuando uno lo hace fuera de esos límites, ¿cuántos sabemos que nos hemos esforzado, hemos tenido las mejores intenciones y sin embargo las cosas no han salido bien? Uno quiere, pero no puede.
Uno a veces pone esfuerzo, pone la voluntad, pone todo, y sin embargo las cosas no salen. Así que no depende de nosotros tampoco. Depende de la gracia soberana de Dios y que uno la reconozca, y que uno reconozca eso. Reconozca que si uno está vivo es por la gracia de Dios. Si uno se levanta en la mañana es por la gracia de Dios. Si uno trabaja es porque Dios nos da la salud suficiente como para que podamos ir a trabajar. Porque uno puede tener un trabajo pero no puede tener salud para cumplirlo. Porque uno puede tener salud para cumplirlo pero no puede tener el trabajo. Porque se tienen que dar muchas cosas para que nosotros podamos avanzar. Y acá Pink va a utilizar esas parábolas de Lucas 15 y nos va a dar esta idea de cómo Dios nos busca y de cómo cuando nos encuentra hay una celebración por aquellos que estaban perdidos y que ahora son encontrados. Y el capítulo 15 de Lucas tiene esas tres demostraciones de cómo es la alegría para Dios, para el cielo, y debería ser para la iglesia cuando un pecador se arrepiente. Esas tres parábolas. Primero la de la oveja perdida, que nos describe cómo un pastor deja las 99 ovejas en un lugar seguro, ¿no? Esto tiene que quedar claro, que no deja 99 al azar, al acecho de los lobos, ni nada, sino que las deja en el redil. El redil estaba por lo general en el costado de un cañón, en el costado de un peñón, en un lugar alto, y tenía como una muralla de piedra. Entonces las ovejas quedaban ahí y nadie las podía venir a atacar. Él las cerraba, por lo general las puertas se hacían con plantas de espinos, ¿no? Se ponían todas las plantas de espinos contra la puerta esa chiquita que pasaba la oveja nada más, que pasaba una oveja y el pastor, y él las dejaba todas ahí y se iba a buscar a la que se había perdido. Pero lo que nos quiere mostrar es la dedicación que tiene Dios por esa que se perdió. Por lo general uno tiene, no sé, tiene un montón de cosas. Si tenés 99 monedas, se te pierde una, decís, no vale la pena que me agache. Pero para Dios una oveja es tan importante como las otras 99 y Él nos muestra eso, ¿no? Porque nosotros decimos, bueno, pero nosotros estamos bien en la iglesia. Y bueno, el que se fue y ya está, y ya fue. ¿No es cierto? Se fue, ¿qué le vamos a hacer? Pero nos quedamos 99 acá adentro. No somos 99. Pero digo, nos quedamos, éramos 11 y quedamos 10. ¿Está? Pero bueno, está bien, en el promedio está bien. Para Dios no es así. Para Dios es importante ese que se pierde. Ese que se pierde es importantísimo. Y nosotros deberíamos también tener ese mismo pensamiento. Después habla de la moneda perdida, ¿no? Y también esto mismo. Una mujer tiene un montón de monedas, se pierde una y no dice, bueno, ya en algún momento lo va a pasar. Porque nosotros tenemos ese pensamiento como iglesia también. No, decimos, bueno, el que se fue, se fue. Ya en algún momento cuando le pase algo va a volver. Dios no espera que te pase algo para que vuelvas. Dios te va a buscar cuando no te pasa nada. Después probablemente te pase algo y vuelvas. Pero no es la intención de Dios. La intención de Dios no es que te golpees para que vuelves. No es que te golpees o te lastimes para decir, yo tenía razón. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros como personas? O nosotros no somos así con nuestros hijos. No somos así con muchas personas que decimos, bueno, ya te va a pasar, ya te vas a dar cuenta y vas a volver, y yo voy a tener razón. Porque lo importante parece siempre que fuera que yo tengo la razón. Para Jesús no es así. No le interesa tener razón, que la tiene, pero no le interesa que le sea, ¿viste? ¿Te rompiste la cabeza? ¿Viste que tenía razón? Yo te dije. Yo te lo dije esto. A Jesús no le interesa eso. Jesús le gustaría que vuelvas sin necesidad de que te lastimes. Después cuando te lastimas, no es la voluntad de Dios la que te lastima para que vengas. Es tu cabeza dura, es la cabeza dura de aquel que se va, aquel que se aparta, aquel que no le interesa, que durante mucho tiempo toma malas decisiones y un día se rompe la cabeza y vuelve. Pero no fue nunca la voluntad de Dios que vos te rompas la cabeza. La voluntad de Dios era que vuelvas de entrada nomás. Por eso va a buscar la oveja perdida, por eso va a buscar la moneda perdida.
Y el último es el del hijo pródigo, que tal vez sea la más conocida. Hay incluso hasta cuadros de la parábola del hijo pródigo, de este hijo que se va, desperdicia la herencia y un día vuelve. La voluntad del padre no era que él le pase algo afuera y que vuelva para así volver. A él le hubiera gustado que se quede con todos los beneficios que tenía en la casa. O que cobre la herencia y se quede. O que cobre la herencia y se vaya y siga teniendo contacto con el padre. Nunca fue la voluntad del padre de que el hijo le pasara algo. Es tan simple como eso. Sin embargo, nosotros en la cabeza tenemos otro, porque es el mismo pensamiento que tenía el hijo mayor. Que el hijo mayor sí había cobrado la herencia, porque está claro en ese texto que el padre reparte la herencia. No le da la parte de la herencia al hijo menor, reparte la herencia. Le da lo que le corresponde al hijo mayor también. Y el hijo mayor se queda. Pero no comparte con el padre tampoco. Pero recuerden esto, recuerden que cuando todo termina quiere que el hijo se alegre porque el hermano volvió. Y nunca nos cuentan si pasó eso. Jesús nos deja como en el aire, ¿no? ¿Volvió el hermano a festejar porque entendió al padre? O a lo mejor puede haber sido el puntapié inicial para que el hermano se vaya también, ¿no? Que es lo que muchas veces hablamos cuando hablamos sobre esa parábola, ¿no? Que queda tan claro que uno puede estar muy lejos y perderse, y uno puede estar adentro y perderse. Uno puede perderse estando en la casa del Padre. Uno puede perderse estando en la iglesia. ¿Por qué? Porque no pone su alegría, no pone su amor, no pone su esfuerzo en compartirlo con el Padre. Muchas veces lo hacemos simplemente para nosotros. Y quiero que veamos 3 puntos principales en el sermón. Lo primero es la condición del perdido, la condición de la persona que está totalmente perdida. Lo segundo es la búsqueda del pastor y lo tercero es el gozo del encuentro, la alegría del encuentro. Vamos con el primer punto del sermón, la condición del perdido. Hay una separación de Dios, una vida sin un propósito claro. Esa es la condición y que se puede manifestar en varias maneras. La primera es una desconexión total de Dios. Hay desenchufados totalmente de Dios, ¿no? Cuando Jesús claramente nos dice, sin mí nada pueden hacer. Apartados de mí, desconectados de mí, es como una planta, esas enredaderas, yo tengo varias enredaderas en casa, y uno a lo mejor corta una ramita y se seca un montón porque queda totalmente, por más que sea grande la rama, por más que la rama parezca que tiene vida propia, por más que, si uno la separa del tronco, se seca totalmente, no puede tener, y por más que la quiera meter en la tierra de vuelta y todo, no vive porque tiene que estar agarrada en el tronco. Y Jesús nos dice, sin mí nada pueden hacer, y sin embargo, nosotros empezamos a tener falta de dirección, falta del propósito de vida, y entonces caemos primero en la confusión y después en la desesperanza. Que es algo que la sociedad actual nos tiene como comida de todos los días. No sé si ustedes se dan cuenta, pero lo que nos propone los medios, la sociedad, los gobiernos, lo que sea, lo que nos propone es desesperanza. Adelante no hay nada. Es todo lo mismo, son todos iguales. Hacé la tuya solo porque total, ¿de qué sirve? Si no hay nada adelante. Nos proponen eso. Y eso nos seculariza, nos lleva a ese pensamiento que tiene la sociedad en general y que nos lleva también a descreer. ¿Por qué? Porque la iglesia también ha sido tomada por este espíritu, que no tiene que ver con un espíritu maligno ni un espíritu, sino por un espíritu, sino por una intención, sino por una forma de pensar que es continuamente hacer promesas grandiosas y hacer unos proyectos faraónicos, unas cosas de que sí, porque vamos a ir, y vamos a ir a las naciones, y nos vamos a teletransportar, y vamos a estar acá, y vamos a sanar a todos los enfermos, y vamos a levantar a todas las naciones, y vamos a gobernar las naciones.
Y Jesús te dijo que vayas a ser discípulo, no te dijo que vayas a gobernar al mundo. Si hubiera querido que la iglesia gobierne el mundo, en vez de haber nacido Jesús en un pesebre en Belén, hubiera nacido en la corte romana. El Mesías hubiera sido el emperador de Roma. No hubiera sido un niño en un pesebre que viva en Nazaret, un carpintero de Nazaret. Se nos mandó a ser discípulos, personas cotidianas de todos los días, en lo cotidiano, en lo que hay ahí. No por medio de decretos. Cuando la iglesia se ha metido, como fue el Sacro Imperio Romano y Romano Germánico y todos los imperios que hubo, en los cuales la iglesia estuvo metida en el medio, incluso la iglesia ortodoxa rusa, todas las iglesias, no es que, la iglesia católica nada más, no, todas las iglesias. Todas las iglesias, en Estados Unidos la iglesia evangélica tiene muchísimo, pero muchísimo poder. De hecho, ustedes saben que hubo solamente 2 presidentes católicos en toda la historia de Estados Unidos, ¿no? Uno fue Kennedy y el otro Biden. No hubo otro, siempre fue, y siempre hubo pastores, consejeros de los presidentes. Así que la iglesia estuvo ahí con el poder. Y que me vengan a explicar que no hubo guerras, que no hubo matanzas, que no hubo un montón de decisiones que se tomaron que afectaron la vida y que afectaron en hacer sufrir, porque si fueran afectados positivamente todavía, pero fueron afectadas para que sufran, para que más personas sufran, simplemente para mantener una idea de sueño americano. ¿No es cierto? Entonces la iglesia, cada vez que se mezcla con el poder y quiere desde el poder, hay como una obligación de que estos se conviertan, de que estos se... ¿No? Siempre está eso en el medio. Y Jesús no manda eso, Jesús manda, dice, haced discípulos, es de uno en uno. Es hablando, es compartiendo la vida, es viviendo. ¿Qué es más fácil, reunir 100.000 en un estadio? ¿O que cada uno de nosotros afecte a su vecino, a su amigo, a parte de su familia, a sus compañeros, a las personas que tenemos alrededor? Eso es hacer discípulo. Ese es el tema del discipulado. Pero el mundo todo lo contrario, nos trae desesperanza, nos trae esa confusión, no sabemos para dónde ir, no sabemos a dónde acudir, y la iglesia empieza a perder de vista todo eso y se empeña en grandes cosas. ¿Por qué? Porque no puede conseguir afectar a personas. ¿Qué hace? Crece económicamente a lo mejor. Piensa que el crecimiento económico de la iglesia es teniendo una mayor presencia en el barrio, con una catedral, pero después resulta que esas catedrales están vacías. No sé si ustedes saben que, por ejemplo, en Europa, las grandes catedrales góticas, las grandes catedrales que construyeron aquellos que después fueron los francmasones, ¿no? Que eran los albañiles, que sabían que tenían todo, ingenieros, arquitectos, ¿no? Hoy está todo separado en universidades de ingeniería, de arquitectura, de esto, del otro, y los albañiles y todo. Antes el albañil era todo, ¿no? Y podía construir desde una casita chiquita hasta construir una catedral, y construía esas catedrales enormes, ¿no? Y ahora son lugares de turismo. ¿Por qué no va nadie? ¿Por qué no va nadie? ¿Qué van a hacer? ¿Misa van a hacer? Si no va nadie. Hacen una misa por día y después el resto del día, no sé, se dedican a vender la entrada y a hacerle, miren acá en este retablo, esta obra que está acá. Es ahí. No. Entonces, ojo con creernos que porque uno tiene una iglesia más grande o porque logra... Eso es discipular. Eso habla de discipulado. Permiso. Lo segundo que nos trae esta desconexión es un vacío interior. Un vacío interior. El sentirse que algo nos falta y querer llenarlos con cosas materiales, hasta con comportamientos destructivos, ¿no? El tratar de lastimarse para sentirse que uno está vivo. Porque después en su persona está totalmente muerto. Nadie puede satisfacer ese deseo de Dios. Lo tercero es la falta de paz. Uno siente que no está tranquilo. Que no está tranquilo. Hay una ansiedad, miedo, preocupación, porque uno sabe que no está en paz. Nuevamente,
así es la sociedad de nuestro tiempo. No tenemos paz. Uno dice, bueno, ya ahora tengo todo y ahora no me hace falta nada. No, pará que en cualquier momento esto puede cambiar, ¿no? En Estados Unidos la brecha, ayer miraba un documental, la brecha cada vez está volviendo a la brecha que había a principios del siglo XX. El siglo XX comenzó con una brecha muy, pero muy amplia entre los que más ganaban y los que menos ganaban. Los que más ganaban, los Rockefeller, los primeros, ¿no? Vanderbilt, los Rothschild, todas esas grandes familias ganaban, pero miles de millones de dólares, que en esa época eran millones solamente, ¿no? Pero hoy, por la inflación, son muy... es más, se calcula que hoy nadie podría tener la fortuna que tuvo Rockefeller en su momento. No hay forma de que alguien tenga esa fortuna. Y había una diferencia muy grande entre el que tenía mucho dinero, que vivía 80, 90, 100 años a veces vivían, y el pobre tipo que se moría con 30, 40 años porque no tenía una buena alimentación, porque no tenía ni siquiera un techo con que cubrirse, no tenía ropa suficiente como para abrigarse, estaba siempre en la intemperie, siempre con trabajos muy pesados, muy insalubres. Y eso fue cambiando después del crack del 29 y después de la Primera Guerra Mundial, primero la Primera Guerra Mundial, después el crack del 29, después nuevamente la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial se produce lo que conocemos como el estado de bienestar, ¿no es cierto? Y cómo el baby boomer, ¿no? Cuando hay un récord de nacimientos, un récord de formación de familias numerosas, familias mínimo 4 pibes, todos, ¿no? De ahí para arriba, todos. Entonces esas grandes familias. Estamos hablando siempre de Estados Unidos, acá fue más o menos parecido, pero no tanto, ¿no? Pero se produce eso, se produce un poco de estado de bienestar y ahí se separa, se junta nuevamente la brecha, pero a partir del año 1980, con el gobierno de Reagan, nuevamente esa brecha empieza a separarse. Hasta llegar a hoy, que tenemos la misma brecha que teníamos a principios de siglo. De tal modo que una persona de altos ingresos vive entre 7 y 15 años más que una persona de bajos ingresos. Fíjense la diferencia. Y donde no hay movilidad social, ¿no? No hay alguien que de recursos bajos nunca va a ser de recursos medios. Y uno de recursos medios nunca va a ser de recursos altos. Sino que se queda clavado ahí. Hay un sistema de castas, como hay no tiene nada que ver con mi ley, no. Claro, como el tema de la India, ¿no? Donde hay castas. No tiene nada que ver el concepto que tienen los libertarios sobre la casta. Por eso, esa paz, ¿no? Esa paz, esa tranquilidad de saber que hoy tengo para comer y mañana voy a tener. ¿Qué es lo que Jesús nos propone cuando dice, no estén afanados por el mañana? ¿No ven los lirios del campo? ¿No ven las aves del cielo? Bástale a cada día su propio mal, su propio afán. Pero esa paz se encuentra recién con una relación reconciliada con el Creador, con Dios. Y lo último que nos pasa cuando nos desconectamos de Dios es la desesperanza. Empezamos a tener desesperanza. La vida parece no tener sentido, parece no tener futuro. ¿Recuerdan cuando hicimos el libro, no? ¿Quién dijo que la vida no tiene sentido? La vida no tiene sentido. La vida es un sinsentido actual. A pesar de todo lo que dice el libro de Eclesiastés, a pesar de todo eso, uno puede lograr ver en la reflexión general del libro que la vida sí tiene sentido, pero un sentido mucho más alto que el que nosotros pensamos. Nosotros pensamos que la vida no tiene sentido porque porque las cosas no nos salen bien. Sin embargo, en el conjunto de la vida hay un sentido de la vida misma, de vivir, de estar contentos, de ser felices, de compartir momentos pequeños de felicidad, de compartir momentos de amistad, de amor, de trabajo, de solidaridad. Hay un montón de momentos pequeños que tiene la vida que son las que le otorgan el verdadero sentido a la vida.
La vida no tiene sentido si te va todo bien solamente. La vida tiene sentido porque tiene pequeñas alegrías todos los días. Incluso los sufrimientos. Los sufrimientos son momentos que también nos ayudan a pensar, nos ayudan nuevamente a valorar el pequeño momento de paz, de gozo, de alegría que uno tiene. Y los ejemplos que tenemos, ¿no?, en la Biblia. Bueno, el hijo pródigo, ¿no?, la oveja perdida, pero también otros, por ejemplo, Zaqueo, ¿no es cierto? Zaqueo, recaudador de impuestos, totalmente despreciado por la comunidad, tiene todas las riquezas, pero está perdido. Pero está perdido, no sabe, no tiene esperanza, no tiene gozo, no tiene paz, no tiene nada. Y cuando escucha de alguien que le puede responder la pregunta, ¿por qué tengo todo lo que tengo y sin embargo me siento perdido, me siento alienado? Ustedes saben que cuando el hombre pecó allá en el Edén, hubo 3 desconexiones, como 3 cosas que se cortaron. La primera fue una desconexión total de Dios, ¿no es cierto? El hombre perdió su comunión con Dios, perdió su conexión, perdió su interacción con Dios. Pero también perdió su interacción con la naturaleza. La tierra te devolverá espinos. La tierra se rebela contra el hombre, los animales se rebelan contra el hombre, y vemos hoy cómo el hombre destruye todo lo que toca. Todo lo que toca destruye. Nunca está conforme con que en un lugar no se pueda plantar. Si hay tantos lugares en donde se puede plantar y en donde uno escupe un carozo de una mandarina y sale un bosque de mandarinas. ¿Por qué hay lugares así? Sin embargo, no está contento con eso. No, yo quiero que crezca en el medio del desierto. Entonces vemos que sacan tierra de un lado para poner en el desierto, vayan, traen agua de... El desierto está ahí, es por algo. Si acá hay mayor riqueza en la tierra, es por algo. Hay un equilibrio, la naturaleza tiene un equilibrio. Nosotros estamos especializados en romper el equilibrio. ¿No es cierto? ¿Qué es? Y lo hablamos varias veces, ya tomamos el ejemplo de Chile, ¿no? Chile es un país, como dice la masa, ¿no? Pobre y mineral, ¿no? Nada más que eso, es un país minero. Y sin embargo se les antojó ahora ser exportadores de palta. No tienen tierra para hacer palta. Es un desierto, Chile. Y sin embargo en la ladera de la montaña se pudieron cultivar palta. Y uno puede tomarlo de 2 maneras. Está la manera en general que uno mira, ¿no? Que dice, ¡ay, qué grande! Miren el esfuerzo que han hecho estas personas para que ahora haya paltas. Y está el otro pensamiento, el pensamiento que uno debería tener. Ahí no crecen naturalmente las paltas. La ciudad se está quedando sin agua porque ellos se llevan el agua arriba para exportar paltas. Pónganle valor agregado al cobre, al litio, y sean una nación de ese tipo. No, paltas. La vanidad, sí. Sí, la vanidad de las 2 maneras, ¿no? De la vanidad propia de yo puedo, de la vanidad que habla del orgullo, y la otra vanidad. La vanidad de que todo eso es al divino botón, porque tarde o temprano eso va a terminar. Los socavones, vimos la otra vez, los puse. Bueno, eso es lo que nos pasa, ¿no? Y Zaqueo, esta persona que tiene todo, siente que no tiene nada. Entonces llama, sube a un árbol. Edesio Sánchez Cetina, en su libro El Reino y la Niñez, nos habla, el primer ejemplo que da es el de Zaqueo. Zaqueo es como un niño. Zaqueo es un niño que se sube arriba de un árbol y se anima a ser infantil. Se anima nuevamente a sentirse como un chico que necesita tener un encuentro con Jesús, pero lo hace a través de una fe muy infantil. De una fe pero muy simple. Porque él lo tiene todo, no necesita grandes cosas de Jesús. Y dice, y cómo después vemos cómo Zaqueo se arrepiente y devuelve todo lo que había robado, y nos muestra cómo nadie está fuera del alcance de Dios. El segundo punto,
es la búsqueda del pastor. El amor del pastor por las ovejas. El pastor tiene amor por las ovejas. En Juan 10, Jesús se presenta como el buen pastor, ¿no? El buen pastor da la vida por sus ovejas y las conoce personalmente. Y también las llama por su nombre y ellas lo conocen. Busquen después en los videos de pastores y ovejas, de pastores trashumantes y todo eso, cómo se lo juega con los turistas, ¿no? También a veces el oficio pastoril se ha convertido también en una atracción turística. Entonces, qué sé yo, los turistas van a ver cómo es el pastoreo trashumante, que hay que llevarlas de un lado hasta otro durante muchos meses, son las caminatas y todo. Y cómo las ovejas a lo mejor están lejos, están a 100, 200 metros, y el pastor la agarra y le dice a los turistas, llámenlas. Y las llama de cualquier manera y le gritan, le silban todo, y las ovejas ni bolilla le dan. Y cuando el pastor las llama, todas corren. Todas corren. Es tremendo ver, ¿no? Por eso es interesante cuando leemos tener el contexto también. Cuando Jesús dice, ellas escuchan mi voz y me reconocen, y ellas vienen conmigo y yo les doy vida. Dice, también hubo otros pastores, pero las ovejas no los reconocen. No sabe quiénes son. Y Él nos cuenta cómo conoce, no solamente las ovejas, las necesidades y las preocupaciones. Y cómo Él es diligente en la búsqueda. Un segundo punto. Él cuenta también esa parábola de la oveja perdida, el pastor deja las 99. La diligencia. El pastor no deja para después ir a buscar la oveja. Por eso tenemos que ser diligentes en buscar a los perdidos, buscar a aquellas ovejas que se han perdido, que se han extraviado. No, bueno, no le demos más bolilla, total, allá andarán. Yo siempre trato de preocuparme porque si ponerle, yo llamo a la persona y le digo, ¿te estás congregando en otro lado? Me dice, sí, listo, dale, no hay problema. Pero la oveja no está para estar sola. Por eso cuando somos dirigentes, eso requiere esfuerzo, requiere tiempo, requiere dedicación. Después, la alegría del pastor al encontrar la oveja. Tercer punto. Nos muestra la alegría de celebrar que la oveja que estaba perdida fue hallada. Y eso uno lo puede llevar desde el punto de vista de Jesús, pero uno lo tiene que ver desde nuestro punto de vista. Desde el punto de vista del pastorado universal de todos los creyentes, de que cada creyente tiene una obligación pastoral de cuidado y de intercambio y de comunión con las otras personas. Necesitamos eso. Y el llamado también a ser pastores fieles. Necesitamos ser pastores fieles. Por eso dice en 1 Pedro, que tenemos que ser ejemplos para la grey, de ir a buscar las ovejas. Uno tiene que liderar con integridad, con humildad y con un corazón dispuesto. No que bueno, me tocó ser pastor y no, bueno, si te tocó ser pastor, es lamentable. Si no tenés la vocación, si no tenés el llamado, si sos pastor porque no había otro, es lamentable. Es lamentable, porque estás llevando una carga que no te pertenece. Por eso hay que defender la vocación. La vocación. Bueno, si Jesús te puso ahí es porque vos tenés que ser pastor. No, si vos no sentiste la vocación, si vos no tenés la vocación, si vos no querés ese lugar, estás llevando un peso que no te corresponde. Y vas a terminar lastimado. Y el último punto, son pastores diligentes también, ¿no? El gozo del encuentro, la celebración del encuentro. Auspicia cerveza Quilmes, ¿no? El sabor del encuentro. No, pero vieron que hay una celebración en el encuentro, en el reencuentro, en el reencontrarse, en el estar juntos. En este regocijo de que cuánto tiempo hacía, cuántos momentos nos perdimos juntos. ¿Por qué no hacemos esto más seguido? Y cuando está por terminar decimos que no se corte.
Y sin embargo después nos olvidamos el placer del encuentro de la comunión. ¿Por qué? Porque el encuentro es múltiple. No es un encuentro solamente entre dos personas, sino que hay un encuentro con Dios. Hay un encuentro con Dios, una transformación personal. Cuando nos encontramos con Dios, tenemos una transformación profunda, que viene bien de adentro. Uno siente ese amor porque uno se reencuentra con la persona amada. A veces nos da cierto prurito hablar de Dios como cuando estamos enamorados, ¿no? Pero la sensación es la misma. La sensación es la misma. La sensación son mariposas en el estómago, son eso. Es esa cosa que viene desde las entrañas. ¿Cuánto hace que no te produce esa emoción recordar que fuiste salvado? ¿Cuánto hace que no te produce esa misma sensación el recordar que tus pecados te fueron perdonados? ¿Cuánto hace que no te emocionás recordando que Dios anotó tu nombre en el libro de la vida? Porque al principio es cada vez que te acordás de eso, cada vez que te acordás de la mochila que llevabas antes de que Cristo te encuentre, te producía eso, te producía un calambre en el estómago, una cosa, te quedabas sin aire. Porque era algo que no podía ocurrir de otra manera. O sea, volvé a tener la visión de Jesús escribiendo tu nombre en el libro de la vida. ¿Cuánto hace que no celebrás eso? Y se produce de ese encuentro con Dios, de esa transformación personal, una renovación del espíritu. Una renovación del espíritu. En todos los sentidos, ¿eh? El espíritu como Espíritu Santo, el espíritu como espíritu humano y el espíritu como intenciones. ¿No? Como hablamos a veces del espíritu de la ley. ¿Cierto? El espíritu de la ley es, no sé, qué sé yo. La ley impositiva es cobrar impuestos y obtener mayor recaudación. Ese es el espíritu de la ley. El espíritu de la ley de que alguien, de que un homicida tenga que ir a la cárcel, no es castigar al homicida, sino es que no se cometan muertes. Ese es el espíritu de la ley. No es el otro. Las cárceles, dice la Constitución Nacional de la Argentina, las cárceles no han de ser para castigo, sino para seguridad. Ese es el espíritu de la ley. Porque si no le cortaríamos la mano a los ladrones. Y ahí sí estaríamos castigando. Claro, la ley del talión, ¿no es cierto? Ojo por ojo, diente por diente. Eso es castigo. Las cárceles deben ser limpias, deben ser seguras. No son eso, ya sé que no son eso. Pero digo, deben ser, porque ese es el espíritu de la ley. Pero hay una renovación en el espíritu, digo, en eso también, en el espíritu de nuestras intenciones, de nuestros motivos para vivir, porque hay nuevos motivos, hay nuevas motivaciones, hay nuevas ganas de vivir con otras razones totalmente distintas. Hay una renovación en el espíritu. El Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿No es cierto? Jesús te está mostrando algo nuevo y está renovando el espíritu. Y hay un encuentro con la comunidad. Hay un encuentro con otras personas que tienen esas mismas experiencias. Y es más, tienen otras experiencias distintas a lo que te pasó a vos, que te van a enriquecer. Por eso me gusta a mí, cuando después a veces me comentan qué les pareció del sermón, o qué les quedó del sermón, porque me doy cuenta que hay muchas miradas diferentes del mismo sermón. Que hay muchos que dicen, a mí me tocó esta parte, a mí me tocó, yo pienso esto, pero yo pienso otra cosa. Necesitamos ese encuentro con la comunidad porque ese es el centro del fortalecimiento de la fe. Como dice Hebreos 10, 24, 25, dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino que exhórtense unos a otros, anímense unos a otros. Ahora que viene que los tiempos son feos, que los tiempos son malos, ¿no? Tenemos que alentarnos a eso, en ese apoyo mutuo. La comunidad cristiana nos brinda apoyo en tiempos de necesidad. Por eso Gálatas 6:2 nos dice que tenemos que llevar las cargas los unos de los otros. A veces nuestras cargas son pesadas para nosotros mismos, pero si otro me ayuda, es diferente. Y lo último de acá, de este punto, el encuentro con uno mismo.
Uno se encuentra con Dios, renueva su espíritu, hay un encuentro con la comunidad, pero también hay un encuentro con uno mismo. Me olvidé de decirles un punto allá cuando veíamos Génesis, ¿no? Hubo 3 separaciones: la separación de Dios, la separación con la naturaleza y con nuestro entorno, y el tercero es la alienación de uno mismo. Uno se ha perdido de sí mismo. Uno se ha perdido de sí mismo. El ser humano se ha alienado, no sabe, no tiene esperanza, no tiene motivos, ha perdido los motivos, ha perdido el camino totalmente. No se puede encontrar con uno mismo, nunca está contento con uno mismo. Nunca está contento, siempre hay algo que le falta. Hay algo que le falta. Si tiene rulo, se plancha el pelo. Si tiene el pelo lacio, se hace la permanente. No, es así. Nadie está contento. Si tiene ojos marrones, se pone el lente de contacto de otro. Si tiene, todo es así. Nadie está conforme consigo mismo. Nadie está conforme consigo mismo. Y no están conformes ni siquiera con el lugar que ocupan. Y muchas veces vemos cómo hay personas que tratan, a lo mejor por medio de títulos, por medio de un montón de cosas, tratar de integrarse o de que la gente lo vea para que lo valore, cuando hay cosas que son mucho más simples, pero mucho más profundas para cultivar en nuestra vida, que nos pueden hacer que las personas nos valoren. Ser buenas personas, ser personas amorosas, ser personas amables, ser personas serviciales. Todas esas cosas hacen que las personas nos valoren. Vos podés tener muchos títulos y ser un orgulloso, un pedante, y no te va a valorar nadie. Van a decir, uy, este tipo sí tiene mucho estudio, pero es un tarado. Por eso necesitamos este encuentro con nosotros mismos y identificar, en ese conocimiento de uno mismo, uno empieza a identificar sus propias fortalezas y debilidades, de conocer realmente lo que nos pasa, y ese proceso nos lleva a un crecimiento espiritual, guiado por el Espíritu Santo, como dice Romanos 12:2, que dice que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos renovados en el espíritu, en nuestro entendimiento. Vamos a la conclusión. Ustedes saben que la conclusión es nosotros y la palabra. ¿Qué nos pasa a nosotros con la palabra? ¿Qué nos pasa a nosotros? Y en base a todo lo que vimos. Así que, en base a todo lo que vimos, necesitamos reconocer nuestra propia condición espiritual. Necesitamos mirar hacia adentro. El Evangelio es una tarea introspectiva continuamente. Por eso Jesús dice, no miren la paja en el ojo ajeno. Primero sáquense la viga del de ustedes. Nos llama primero a la introspección, ¿no? Y no quiere decir que porque el otro tiene una paja en el ojo, nosotros tenemos una viga. Pero no sé si a ustedes les pasa de lo que es la perspectiva. Si uno pone una paja en el ojo, parece que tuviera una viga. Uno lo que ve es algo tan grande que es una viga. Todos tenemos pajas en el ojo. Pero se nos invita a sacarnos para que podamos ayudar a otros. Pero por eso hay un llamado a la introspección, a buscar, a llamarnos a nosotros mismos y a decir, sentarnos y decir, yo soy esto. Yo estoy haciendo esto, esto y esto. Estas cosas me faltan, en estas cosas estoy bien. Por eso tenemos que reflexionar regularmente. Yo creo que es un momento de todos los días. Todos los días hay un momento, en la mañana, en la noche, cuando termina el día, uno hace una reevaluación del día, de cómo fue el día. Uno necesita reevaluarse todos los días. Y tenemos que también buscar ayuda. Buscar ayuda, no necesitamos tener miedo de pedir apoyo espiritual. Al menos en el estatuto, en las ganas, en el espíritu de esta iglesia, está eso. Está en que nadie te va a juzgar absolutamente por nada. Nadie se puede asombrar de nada. Entonces necesitamos buscar ayuda. No es que, ay no, ahora me van a poner allá en el último banco, no me van a dejar hacer. ¿No? Aparte de acá, el último banco no está muy lejos del primero. Por eso necesitamos orar y meditar, dedicar tiempo a la oración, a la meditación. No se olviden de eso. La iglesia ha puesto mucho énfasis en la meditación y en la oración
y muy, pero muy poco énfasis en lo que se llamaba la contemplación, que era otra disciplina espiritual que se practicó desde el principio del cristianismo. La contemplación, el estar en silencio delante de Dios y en esperar la respuesta, esperar que algo nos indique el camino. La lectura de la Biblia, para encontrar consuelo, para encontrar guía en las Escrituras, el agradecimiento diario que tiene que ver con el celebramiento del encuentro de Dios, esa celebración que se produce en el encuentro de Dios. Tenemos que celebrar el encuentro con Dios y agradecerlo diariamente, compartir la alegría con otras personas. Nos habla de la comunión, ayudar a otros, buscar maneras de ayudar a otros que se sienten perdidos. A veces con actos de servicio, a veces con palabras y a veces simplemente con la presencia, estando sin hablar, sin hablar. A veces las personas no necesitan que les indiquemos el camino y que le hablemos y que le digamos en todo lo que están equivocados, ya saben, pero a veces necesitan compañía, necesitan estar y participar en la comunidad, que nos involucremos en la iglesia, que nos enfoquemos en alcanzar a los que necesitan y que Dios nos ayude a reconocer que Él está buscando, no solamente a los perdidos, sino nos está buscando a nosotros también, en nuestra vida. Está escarbando en nuestra vida, buscando esas cosas que nosotros muchas veces no queremos entregar o esas cosas que permanecen en la oscuridad. Dios está buscando y podemos llegar a tener la alegría de ser encontrados.